buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias a todos los que están conectados por su interés en el grupo de astronomía. Para los que no me conocen, me presento. Soy Alejandro García, profesor asociado aquí en el Departamento de Física. Actúo, entonces, pues mis colegas han confiado en que yo presente a los cuatro profesores que conformamos el grupo de astronomía y que cuente brevemente. De pronto no puedo ser tan extenso y tan detallado con lo de todos, pero que les cuente a ustedes brevemente lo que se hace en investigación. Bueno, entonces les cuento. Somos cuatro profesores los del grupo de astronomía, y les voy a hablar de de todos los profesores y lo que hacen en sus temas de investigación. Voy a empezar por el profesor Jaime Forero, quien es el profesor que lidera la parte de investigación en astrofísica computacional. En este momento hay un postdoc con él, profesor Jaime, que se llama David Sierra, y está un estudiante de doctorado que se llama John Freddy Suárez de la Universidad de los Andes, y está una estudiante también de la Universidad Nacional que se llama Jamie Camargo. Y hay varios estudiantes de pregrado: Valentina García, José Peñaranda, Diego Torres, Carlos Córdoba y Valeria Castillo. Algunos de estos estudiantes ya están graduados o ya hicieron su tesis con el profesor Jaime, y otros pues todavía siguen en su tesis. Entonces, ¿de qué temas vamos a hablar? De las tres áreas principales de trabajo en que el profesor Jaime Forero realiza en este momento, que son galaxias, la red cósmica y la cosmología observacional. En el tema de galaxias, pues es muy importante para él investigar en halos de materia oscura. Entonces, esos son simulaciones que se hacen a redshift cero, y, por ejemplo, se utiliza la simulación Auriga, y aquí vemos un paper que el profesor Jaime Forero obtuvo como resultado de la investigación con Jesús Prada, que fue su estudiante de maestría, y entonces está publicado ya. Mm, También hay una línea de Deep Learning, que es clasificación de imágenes para detectar eventos transientes en series de datos, en imágenes astronómicas. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de imágenes tomadas en filtro K, y entonces con un algoritmo de redes neuronales y una estructura multicapa se logra pasar la información de tal manera que la red detecte de todas estas estrellas y galaxias y diferentes objetos estelares que se están viendo en un campo chiquitito, cuáles son fenómenos transientes, o sea, cuáles son de esos fenómenos tipo supernova o nova que se vieron solo una vez y nunca más se volvieron a ver, y distinguirlo del ruido. Entonces, con esto también el profesor Jaime trabajó con una estudiante, si no estoy mal, de maestría de ingeniería. No la vi allí en la lista, pero tengo el conocimiento y ellos mandaron un paper de este trabajo. También el profesor Jaime trabaja sobre parámetros cosmológicos, la estimación de parámetros cosmológicos y estructuras a gran escala, usando Deep Learning, porque el Deep Learning tiene la facilidad de que tú le entras los datos de una simulación, y entonces se puede hacer tan fina la partición y el análisis de los datos, que él puede distinguir diversos casos con diversos parámetros cosmológicos, como lo estamos viendo acá. Por ejemplo, Omega Mater, A y Sigma S. Si ustedes se dan cuenta, el Omega Mater casi siempre está dado porque viene de la cosmología observacional, pero estos otros parámetros son interesantes variarlos. Y con Deep Learning es posible variar eso y darse cuenta de qué pasaría en dos posibles escenarios cosmológicos. Entonces se puede ir a las simulaciones y después a las observaciones, y gracias a estas simulaciones y al Deep Learning es posible saber valores numéricos de los parámetros cosmológicos, que acotar observacionalmente sería un poco más complejo. Bueno, hay otra línea en la cual trabaja el profesor Jaime, que es en el Dark Energy Spectroscopic Instrument, que es un espectrógrafo multifibras que está montado sobre un telescopio de 4 metros, el Mayer Telescope, en Kitt Peak National Observatory en Arizona, en Estados Unidos. Es un muy buen lugar para hacer astronomía, pero no perfecto. Tiene contaminación lumínica de Tucson. Aquí se ve la ciudad de la contaminación lumínica, pero entonces el profesor Jaime Forero colabora directamente con este consorcio internacional, y allí lo que pretenden es hacer el mapa del universo en 3 dimensiones, muy, muy detallado, cubriendo más o menos 11 billones de años luz en distancia,
Este mapa lo que llena es un gap, una brecha que había entre los datos observacionales a bajo redshift y con los de muy alto redshift. Entonces, esa parte faltaba hacerla y este survey está haciendo justamente ese trabajo. Lo interesante es que es multifibras, eh, son muchísimas fibras y tiene un sistema de posicionamiento robótico muy interesante. Y en este momento, pues, el profesor ya colaboró con la parte de simular todo el instrumento y ahora ya están simulando las observaciones y ahora van a empezar a comparar los resultados observacionales que ya están corriendo contra las simulaciones. Ahí hay un estudiante de doctorado envuelto. Entonces, otra cosa también interesante en la que ha trabajado el profesor Jaime es sobre la red cósmica. Y entonces ese trabajo lo hizo en conjunto con Valentina García, que es una estudiante de pregrado. Esto ya fue publicado en agosto del año pasado, en donde se utilizan diferentes valores de una estructura interesante que se llama el beta skeleton. Esto es teoría de grafos. Entonces, si les interesa la teoría de grafos y las aplicaciones computacionales de esto, por favor, hablen con el profesor Forero. Y también algo muy de esa línea, por ejemplo, los campos de divergencia de velocidades de supercúmulos. eh, es un trabajo en el cual han pasado varios estudiantes en este paper que también mandaron y ya publicaron en octubre del año pasado. Está David Peñaranda, ay, un estudiante de apellido Paipa, otro de Hernández Charpak. Todos estos son estudiantes de pregrado que trabajaron con Jaime en estos cálculos, que usaban técnicas de watershed y otras técnicas para medir campos de divergencia de velocidad y en simulaciones cosmológicas. Y pues han desarrollado muchísimas técnicas computacionales y aplicaciones como las técnicas existen. Lo que lo han hecho es cómo medir esa divergencia de la velocidad en diferentes simulaciones cosmológicas a diferentes redshift. Y bueno, eso ha sido muy importante para ellos. Aquí podemos ver básicamente el grupo en el que trabaja el profesor Jaime. Entonces aquí está el profesor Jaime para los que no lo conocen, eh, nuestro postdoc y los estudiantes. Entonces, bueno, eso es como lo que les puedo decir. Aquí también está una página de GitHub para todos los que están interesados en ver los repositorios y los códigos que ellos hacen, que es muy interesante. Ahora les voy a contar sobre lo que investiga la profesora Beatriz Abogal. Ella es una astrónoma observacional que se dedica a investigar en estrellas azules con discos como las estrellas B y en otros tipos de estrellas variables calientes también. Entonces, la profesora actualmente en este momento tiene 3 estudiantes, 2 de doctorado, César Millán y Freddy Orjuela, y a Laura Ayala, que está haciendo su proyecto que pretende y va a hacer su proyecto final con la profesora. Pero también ha tenido otros estudiantes más, no, pues no los contó acá, pero César y Freddy fueron estudiantes de maestría de la profesora Beatriz y en este grupo también han pasado por lo menos unos 4 o 5 estudiantes. Entonces, ¿qué son las estrellas B? Las estrellas BE son estrellas que se observan tanto en óptico como infrarrojo, que pueden ser de nuestra galaxia o de las galaxias cercanas, por ejemplo, la nube mayor o la nube menor de Magallanes, o galaxias un poco más distantes como Sextans A o Sextans B. Y la idea es que estas estrellas eyectan material. Todavía no está claro el mecanismo por el cual eyectan material, pero cuando eyectan material, el material básicamente está hecho de hidrógeno. Hay muy pocos elementos químicos pesados que en astronomía se llaman metales. Entonces, dependiendo de la línea de visión que se tenga con respecto al disco, uno puede ver una gran línea de emisión correspondiente a la transición alfa en la serie de Balmer del hidrógeno, H alfa. Y entonces es muy interesante estudiar la manera en que los discos crecen y decrecen, porque el mecanismo de eyección de materia no se conoce todavía. ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace a partir de observaciones infrarrojas. Por ejemplo, en México se ha usado el telescopio de 2.2 metros, que tiene facilidad de observar en infrarrojo, espectroscopía en infrarrojo medio, y eso pues ha dado lugar a propuestas observacionales y a obtención de tiempo observacional. Y también se ha hecho lo mismo, pero en la contrapartida óptica, en un telescopio de 2 metros también en Argentina.
Entonces, esta investigación de las estrellas azules con discos es una colaboración que hay entre astrónomos de Colombia, Chile, Brasil, España y México en este momento porque es un área muy activa. Y básicamente, ¿qué es lo así muy relevante que han descubierto? Han descubierto que los discos de las estrellas eh, cambian de densidad en el tiempo. Aquí vemos un gráfico que nos dice qué tan denso es un disco. En esta parte, en el borde superior derecho, vemos los discos de las estrellas muy densos y aquí vemos los discos ya no tan densos. Entonces, por ejemplo, en particular para la estrella 28 Cygnis, se vio en una época que el disco era extremadamente denso y después de un cierto tiempo el disco casi, casi que se deshace, que se deshizo continuo, que se diluyó y después se volvió a recobrar el disco en otra época y ha evolucionado. Estos datos de esta parte son parte de los datos que posee la profesora Beatriz y con los que han trabajado sus estudiantes de maestría y doctorado. Aquí justamente vemos la estrella 28 Cygni, que es la que ha presentado la variabilidad de su disco, de tener un disco tremendamente intenso a prácticamente un disco completamente disipado. Eh, y esto ha dado lugar a muchas investigaciones. Por ejemplo, la profesora Beatriz tuvo un postdoc que es experto en magnetohidrodinámica y en simulaciones computacionales también para ver la formación y disipación de estos discos y la emisión de su radiación tanto en óptico como infrarrojo. Más adelante les hablo de un trabajo que hicimos en conjunto con el postdoc. Uy, pido disculpas porque aquí se ve feísimo esto, perdón. Entonces, una de las cosas también interesantísimas que se hace es la búsqueda fotométrica de estrellas que puedan ser candidatas a estas B, tanto en nuestra galaxia como en otras galaxias. Esas estrellas tienen una morfología que no se podría clasificar como un transiente regular porque es bastante irregular. Entonces, hay variaciones del orden de días, hay oscilaciones. Esto es un gráfico de tiempo contra brillo de la estrella. Entonces, la estrella cambia su brillo en el tiempo en escalas de días, a veces de horas, o a veces de semanas, o a veces de meses. Y entonces buscar este tipo de estrellas es muy importante porque hay un mecanismo detrás para explicar cada una de esas escalas de tiempo de variabilidad. Pero lo más interesante, fuera de tener las teorías, es tener los objetos observados y poder comparar teoría contra observación. Y pues es muy importante por eso conocer las estrellas. Y es diferente la manera en que estas estrellas varían su brillo dependiendo del ambiente en el cual fueron ellas formadas. La metalicidad que tenga la población estelar. Entonces podemos ir a ambientes de poblaciones de metalicidad tipo solar como la que hay en la vecindad solar o más bajos. De los resultados más interesantes que se han obtenido en esta investigación de estrellas B es el que tuvo la profesora Beatriz. Bueno, yo también colaboro con ella y aquí hay un grupo grande de gente y también está el que había sido nuestro postdoc, Leandro Rocha, en detectar estrellas BE en la nube mayor de Magallanes. Esta tabla aquí arriba, estos tres gráficos, es la galaxia nube mayor de Magallanes. Lo de aquí abajo, la nube menor de Magallanes. Estos son gráficos de V-I, que se llama color en astronomía, pero esto mide eh, este es un índice que es directamente proporcional a la temperatura. Lo caliente está en la parte inferior y lo frío está en la parte superior. Y lo mismo pasa en el eje X, pero aquí está en bandas infrarrojo cercano, cercano con medio e infrarrojo medio. ¿Qué encontramos muy interesante acá? Encontramos que en esa galaxia existen estas estrellas que son de tipo espectral B, o sea, temperatura superficial efectiva de 25.000 a 30.000 Kelvin, que tienen el disco, que tienen emisión en H alfa, pero que tienen un problemita muy raro y es que son rojas. Esto B-I mayor que 0,2 es un color muy rojo. Entonces, hay algo que está haciendo que estas estrellas a- atenúen su radiación y no es el disco. Entonces, aquí hay simulaciones, que fue lo que hizo Leandro, y hicimos una grilla, hizo una grilla muy extensa de modelos, viendo todas las posibles inclinaciones de discos de las estrellas de forma de verlos, para poder explicar estos colores tan rojos, pero ningún modelo puede explicar esto. Entonces, esta es una investigación que está en este momento en arbitraje. Sería un gran descubrimiento porque sería la primera vez que se
reporta detalladamente un estudio de estrellas B rojas extragalácticas. Entonces, este es un tema muy interesante para estudiantes en general. Así que todos los que quieran saber esto, por favor, están invitados a hablar con la profesora Beatriz. Hay mucho que hacer aquí en esta área. Bueno, entonces ahora les voy a hablar sobre la investigación de mi colega Benjamín Ostra, que es quien coordina las actividades y la investigación que se realiza en el Observatorio Astronómico. El profesor Benjamín entonces desarrolla varias cosas. Por un lado, es el que ve el Observatorio Astronómico y toda la parte de laboratorios en física, facilidades para estudiantes, pero también para estudiantes y también la investigación de los estudiantes de pre y posgrado a nivel observacional. El instrumento principal que se usa en el observatorio, pues es este telescopio MIDI de 40 centímetros de apertura que está maravillosamente ajustado y anclado y muy bien tenido. Son pocos los telescopios que funcionan tan bien de este tamaño. Es un telescopio de muy buen tamaño y lo tenemos en el observatorio. Y hay un telescopio más chico que es portátil que también está muy bien mantenido. Entonces hay facilidades tanto para hacer fotometría como espectroscopía, pero dado el clima que tenemos acá en Colombia y sobre todo en Bogotá, es más fácil hacer espectroscopía que fotometría. Bueno, entonces el profesor Benjamín nos cuenta acá que tiene dos proyectos andando en el observatorio. El primero es el monitoreo de la velocidad radial de una estrella que se llama Antares. Empezó en el año 2015 y ha seguido hasta la actualidad. A pesar de la pandemia, pues se han tratado de tomar datos. Hasta el 2020 habían más o menos 601 espectros tomados en 156 noches diferentes de observación. Eso es un gran logro. Esto es el mayor logro observacional que se ha hecho desde Colombia. Y el desafío es que la velocidad observada de Antares es la suma del movimiento global de la estrella más lo que pulsa la fotosfera y sus movimientos convectivos. El análisis de los datos está en curso, pero ya han tenido publicación con David Gray, que es un profesor canadiense, y pues ha dado lugar a publicaciones en las reuniones regionales de la Unión Astronómica Internacional que hubo en Cartagena y en Antofagasta. El segundo proyecto grande en el que está envuelto el profesor Benjamín es la construcción de un nuevo espectrógrafo astronómico de muy alta resolución. Espartaco era el antiguo, no me acuerdo el nombre este, si es Espartaco 2 o algo parecido, pero esto ha dado lugar a 6 trabajos de grado en estudiantes de pregrado de nuestra universidad, 2 trabajos de grado de la Universidad Distrital, un trabajo de grado en la Universidad Pedagógica, 8 proyectos de laboratorio avanzados con estudiantes de posgrado dirigidos. Yo sé que particularmente yo dirigí uno de esos estudiantes, 14 proyectos de laboratorio intermedio y un proyecto computacional de pregrado. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema por resolver? Que cuando uno toma un espectro, una estrella, entonces uno se pregunta, ¿cuál es la línea con la que yo tengo que medir la velocidad de la estrella usando el efecto Doppler? ¿Cualquier línea me sirve? Entonces, si uno piensa que cualquier línea le sirve, la respuesta es que diferentes líneas espectrales dan diferentes velocidades. Entonces, la respuesta es no, cualquier línea sirve para medir la velocidad con la que se aleja o se acerca un objeto al observador. Entonces, el caso del Sol, que es una estrella enana y que presenta la convección, o sea, el transporte de energía por movimiento de masa muy cercano a la fotosfera, es sencillo y se conoce desde hace mucho tiempo porque es la estrella más cercana y la más estudiada. Entonces, en esa gráfica nosotros vemos que cada punto corresponde a una línea espectral, pero Antares es una gigante roja y ahí la convección no es solamente cerca de la capita, sino que básicamente casi toda la estrella es convectiva, casi no tiene nada de parte radiativa y ahí sí es muy, muy complicado el problema. Entonces, el patrón de convección de Antares, además de todo, es variable, porque Antares es una gigante roja y ya está cerca a tener esas fases finales de las gigantes rojas. Y entonces es un desafío total poder entender por qué varía la velocidad radial tanto y esa manera en que lo hace. No se sabe si se está viendo un efecto de convección o de supergranulación o todo junto. Y entonces eso es en lo que está investigando actualmente el profesor Benjamín y sus estudiantes. Aquí podemos ver una muestra de un espectro de alta resolución que se ha tomado con Espartaco. Este fue de julio 23 del año 2015. Y aquí también vemos un resumen de todos los datos que se han tomado. Como ustedes se dan cuenta, la última fila nos reporta que
Más o menos lo último que se tomó fue el 26 de agosto del 2020 porque la cuarentena realmente interrumpió. Entonces, aquí vemos unos resultados preliminares de la velocidad radial observada de Antares durante 5 años. Entonces nos damos cuenta cómo hay ciclos donde la velocidad radial eh, se pone cercana a -3 kilómetros por segundo, después va siendo cercana a -7 y va oscilando. Pero de pronto hay como un offset en los datos y entonces tenemos comportamientos donde ya la velocidad radial pasa de ser cercana a -3 a un poquitico cercana a 0 kilómetros por segundo y después hace esto. Entender por qué esto es tan errático y qué es lo que significan estos números y el profesor Benjamín, con David Gray y toda la gente que trabaja con él, han detallado ya cuáles son las líneas que se deben usar para no estar viendo cosas diferentes. Aquí no hay una mezcla de resultados de líneas diferentes, esto es con la misma línea. Entonces, es muy interesante. Bueno, entonces, con el fin de poder implementar un espectrógrafo de mayor resolución que pueda hacer un seguimiento mucho más fino de Antares y otros tipos de estrellas de con estas características, el profesor está trabajando en la construcción de un espectrógrafo nuevo con mayor transmisión de luz, o sea, llegaría a estrellas 2 magnitudes más débiles que lo que se puede hacer en este momento. Esto es un avance increíble. Entonces, se ha comprado los espejos, el colimador, todas las cosas, las fibras ópticas. Se ha pulido la fibra óptica porque acoplar la fibra óptica al telescopio no es llegar con unas tijeras a un bisturí muy fino y cortar, sino que hay que limar bastante bien para que la fibra óptica, que es esto que se ve acá, transmita correctamente los datos y no hayan efectos de interferencia por los bordes. Y esto realmente es una cosa muy, muy especializada de hacer, pero se ha logrado hacer muy bien acá en el observatorio de la universidad. Bueno, y ya como para ir terminando, les voy a contar muy rápidamente en qué trabajo yo. Entonces, yo trabajo en escala de distancias extragalácticas, medir distancias a galaxias, como esa que está ahí atrás. NGC 55 es esa belleza de galaxia, estrellas variables y un poco de astroestadística. Y también trabajo en estrellas variables en dos surveys grandes. El VISTA, que es un survey, un sondeo del cielo del Observatorio Australia Europeo con telescopio de 4 metros en infrarrojo y con datos de TESS, que es un telescopio espacial que investiga objetos estelares, en particular estrellas de Tauri. En todo esto son colaboraciones internacionales con colegas en México, en Chile, básicamente. Bueno, entonces yo aquí les voy a decir rápidamente lo que hemos hecho en astroestadística y en escala de distancias. Estas son cosas que he trabajado con la profesora Beatriz, un colega que se llama Jaime Muñoz, Jorge Martínez, un profesor que ya murió, Santiago Vargas, que fue mi postdoc, María Claudia Ramírez, que ya tiene su título de doctor y está en postdoctorado en Alemania, en Heidelberg, Andrés Abella, que fue un estudiante que tuve, Juanita Cardona. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es usar técnicas de regresión robusta, o sea, no aplicado en mínimos cuadrados para hacer una regresión, sino toda una teoría estadística fuerte, porque si ustedes se dan cuenta casi siempre estos datos, esto se llama la relación periodo-luminosidad. Aquí tengo el logaritmo del periodo de pulsación de las cefeidas, que van cercanas a pulsar desde un día hasta más de 100 días. Y aquí está el brillo, la parte brillante de las cefeidas está acá, las cefeidas débiles están por aquí abajo. Si ustedes se dan cuenta, son mayormente el número de cefeidas de baja masa de corto periodo que las de alta masa. Entonces, por tener este puntico en una regresión de mínimos cuadrados, esto puede dar cualquier cosa. Entonces, para que no haya cualquier cosa, hay que usar una regresión robusta. Cuando uno hace una regresión robusta, resulta que las distancias que se calculan a galaxias como WLM, que típicamente se reportan en la literatura en 1.06 megaparsecs, nos quedan en 0.77 megaparsecs. Y entonces entender por qué eso pasa y por qué para galaxias como NGC 300 las distancias no son tan discordantes como ustedes lo ven acá, es una de las cosas que investigamos y es el efecto de la metalicidad en los estimadores de distancia. Esa es una cosa muy interesante. Otra cosa que, que hemos hecho, por ejemplo, con una estudiante que se llama Laura Seyel, fue estudiar merger de sistemas binarios. Es decir, hay sistemas binarios, dos estrellitas se están rotando una respecto a la otra, respecto a su centro de masa, pero resulta que cuando el periodo de rotación es muy corto, eso significa que el CMG mayor es muy pequeño. Y entonces cuando están ya muy, muy, muy cerca una de la otra, pueden llegar a llenar el óvulo de Roche y poder intercambio de material. Y eso puede terminar como una nova. Entonces, eh, detectar
posibles candidatos a novas muy interesante. Y pues con Laura miramos básicamente casi 300 de esos sistemas y encontramos 3 sistemas que están mostrando cambios de periodo, no como en este caso, que todos los cambios de periodo son decrecientes, sino que son cambios de periodo cíclicos, lo cual mostraría que una de las componentes tiene un campo magnético muy fuerte y sería una prueba muy robusta y es una prueba muy contundente de que hay estrellas con campos magnéticos muy altos, porque medir campos magnéticos estelares es de lo más complicado que hay actualmente. Se hace, pero no es fácil. Otra cosa interesante que estamos trabajando es en detección de estrellas con líneas de emisión, y esto lo hemos hecho con Juan Felipe Cabrera, que fue mi estudiante de pregrado, Nicolás Bejacá de pregrado y maestría, y bueno, entonces miramos la galaxia Sextans A y también otras galaxias cercanas, y resulta que utilizando una técnica de tener un continuo muy cercano, un índice muy cercano a medir temperatura y algo que nos permita distinguir la emisión en H alfa, somos capaces de detectar cuáles estrellas tienen emisión en H alfa. Y entonces en esto se parece mucho la investigación a la de la profesora Beatriz. Podemos detectar estrellas B, pero no solamente B, sino también estrellas de Tauri, Blue Supergiants, eh, y otro tipo de objetos emisores en H alfa. Entonces, esto lo hicimos sistemáticamente para muchas galaxias. Estamos alistando una publicación con los resultados. Otra cosa también interesante que hemos hecho con Santiago Henao, con Johannes Canaval, Brian García, Alejandro Cubillo, Salomón Urbina, Sara Barón, es el estudio de algoritmos para buscar periodos en estrellas variables. Aquí les estoy mostrando particularmente el trabajo de Santiago Henao, que es usando una versión modificada de la transformada de Fourier, que es capaz de encontrar el periodo correcto de una estrella. En esto hay muchos estudiantes trabajando en su proyecto teórico computacional. También Johannes Canaval ha trabajado mucho en esto y Santiago Henao ha trabajado muchísimo en esto también. Y hemos logrado encontrar un algoritmo que es capaz de encontrar el periodo correctamente y con otros estudiantes también darnos cuenta cuál es el periodo correcto y qué tan eficientes son estos algoritmos comparando con otros algoritmos que calculan periodo, como por ejemplo mínima entropía o Lomscargol o FAMPIX, que miden, que usan diferentes estadísticos para calcular periodo. Y en eso hemos investigado extensamente porque es una herramienta muy importante en la variabilidad estelar y es si tienes una estrella variable que tiene periodo, que es periódica, ¿cuál es el periodo? Entonces, ¿cómo mides ese periodo? Con pura transforma de Fourier, no exactamente se puede, así toca una transforma de Fourier modificada. Entonces, este tema es muy interesante y espero a muchos de ustedes para que puedan contribuir en él. También tengo otros estudiantes que están trabajando sobre cúmulos abiertos, trabajando técnicas clásicas de pertenencia de estrellas a cúmulos abiertos, como por ejemplo ven aquí el cúmulo de las Pléyades, que son esas estrellitas azules que se ven acá. Esto es lo que uno ve en el cielo, pero realmente el cúmulo son todas esas estrellas y tiene distribución espacial, des en cuenta ahí los ejes X, Y, Z. Y esto se puede ver clásicamente haciendo un estudio cinemático, o sea, cómo se mueven las estrellas a través del cielo. Eso se llama movimientos propios, el cambio de la posición angular en el tiempo, pero también lo hemos hecho con Machine Learning no supervisado, con clustering, y los resultados son tremendamente interesantes. Hemos encontrado y nos habíamos dado cuenta de esto, pero no sabíamos qué era, y lo entendimos a partir de una publicación que salió hace poco, que los datos reflejan que para las playas hay una cola de estrellas que tienen los mismos movimientos propios que este cúmulo, que se alejan del cúmulo y otra parte que se acerca hacia nosotros, y eso se llaman tidals. Son mareas, son colas que el potencial gravitacional de la galaxia le ha desprendido al cúmulo, lo rompe y lo elonga, y entonces eso no solamente se lo hemos notado en las playas, sino muchos otros cúmulos, y entonces estamos trabajando con estudiantes de maestría y espero tener estudiantes de doctorado trabajando en esto, de pregrado, porque es muy, muy interesante el tema de los tidals y de la pertenencia de estrellas usando métodos clásicos de cinemática con variables como movimientos propios y también con Machine Learning no supervisado. Entonces,
Estos son resultados de cómo se ven las estrellas que recién acabaron de nacer, recién en la escala de tiempo de astronomía, que se han seleccionado con estos métodos no supervisados y tenemos realmente muy buenos resultados. También, como ya para ir terminando, hemos hecho y he dirigido tesis y me interesa mucho la investigación en geofísica, en geociencias, en geología planetaria con respecto, por ejemplo, a cosas como el estudio de calor aportado por la fricción de mareas al satélite Encelado. Encelado, por estar tan cerca a Saturno, es jalado gravitacionalmente y su corteza entonces se rompe, se agrieta un poco, pero no alcanza a tener unas grietas abruptas, pero como es delgada la corteza y es de hielo básicamente, entonces debajo de eso hay un mar y salen por las grietas el agua a unas temperaturas muy bajas. Y entonces eso se llaman criovolcanes. Y entender toda la dinámica y el aporte calórico de energía en este calentamiento de marea, que no solamente es interesante en Encelado, sino también en satélites como Io, es muy interesante. Y con Daniela Muñoz estuvimos trabajando extensamente en eso. También cosas como más clásicas, como la determinación de la constante de Hubble usando las velocidades de recesión de galaxias, lo que hizo Edwin Hubble, lo hicimos con Andrés Clavijo y salió una monografía muy linda. Tenemos que publicar los resultados porque obtuvimos el valor clásico de la constante de Hubble usando estadísticas robustas. Y finalmente también me dedico a hacer cosas observacionales bien difíciles. Se necesita mucha paciencia, estudiantes muy dedicados. Por ejemplo, con Ray Díaz hicimos mediciones de los coeficientes de extinción atmosférica en bandas ópticas y tengo la esperanza que podamos hacer lo mismo para usar esos coeficientes de extinción y caracterizar la atmósfera en Bogotá diurna y medir niveles de contaminación. Bueno, entonces eso es un resumen no muy extenso de todo lo que hacemos en el grupo de astronomía. Espero pues haberles contado así básicamente de todo lo que hacen los profesores. Todos tenemos colaboraciones internacionales, hemos tenido estudiantes de posgrado y de pregrado y estamos muy deseosos de tenerlos a ustedes, si ustedes así lo quieren, ayudando en la investigación que hacemos en astronomía, que es muy amplia y no solamente es un tema o dos, sino que son temas muy distintos, muy variados, en los cuales pues nos encantaría contar con ustedes. Bueno, muchachos, entonces ya les conté básicamente todo lo que tenía que contarles. Creo que de tiempo estoy súper bien. Entonces, pues les puedo escuchar sus preguntas, muchachos. Si quieres, léelas. Aquí la profesora Beatriz me va a ayudar leyendo las preguntas. Entonces, Miguel Carlos Córdoba, por favor, dale, pregunta. Hola Alejandro, buenas noches. Hola Carlos, ¿qué tal? Qué Me bueno alegra verte. mucho verlo, en verdad. A mí también. Bueno, tengo un par de preguntas más que todo es de Spartaco 2.0, que Sí, no sabía claro. que estaba ya activo. ¿Han medido la ganancia que tiene el Mira, telescopio? lo que yo entiendo con el Espartaco 2.0 es que la parte de fibra óptica ya está como lista, pero todo el sistema óptico falta montarlo. O sea, la parte del espectrógrafo en sí falta montarlo. Entonces, eso está en construcción todavía y la construcción quedó detenida por la pandemia porque ustedes saben que a los laboratorios no se ha podido volver regularmente. Entonces, eso está como en stand-by. Eso es lo que yo sé de Espartaco 2.0. No sé si aquí se encuentra el profesor Benjamín en la sala para que nos pueda dar una respuesta más detallada o de pronto María Gracia si estuviera. No, parece que no está ninguno de ellos dos. Pero eso es lo que entiendo, que eso, para llegar a medir la ganancia, tenemos que tener primero el espectrógrafo completamente montado, decidir cuál CCS va a poner y entonces ya pues podríamos ver cómo estamos de señal a ruido y estas cosas. Ok, Super listo. Carlos. Gracias, profe. No, con mucho gusto. Iván Valen o Vallen, perdóname. No sé cómo se pronuncia tu apellido. Puedes preguntar, por favor. Hola, profe. Sí, una pregunta un poquito más de cómo es el grupo. Quería saber si el grupo es netamente experimental o hay espacio para teórico. No, mira, si así de pronto no fui muy claro. El grupo es de todo. O sea, Jaime hace simulaciones computacionales.
El profesor Benjamín ha hecho cosas computacionales también y observacionales. Beatriz es observacional y también es computacional. Yo soy observacional, computacional y también hago cosas teóricas. Creo que en teoría cualquiera de los otros colegas míos podría ser, o sea, nosotros cubrimos un amplio rango de cosas. No somos todos observacionales, pero digamos hay fuertes, digamos Jaime es muy fuerte a nivel computacional, Beatriz a nivel observacional, el profesor Benjamín a nivel instrumental, digamos yo me estoy metiendo más por el lado machine learning y mezclar de todo un poco, observación y computación. Entonces, en el grupo hay muchas tendencias. Entonces, no solamente un grupo de observacionales, o no solamente un grupo de computación, no solamente un grupo de teóricos. Tenemos de todo junto y en varios profesores pasa eso. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Hay una pregunta en el chat de Valentina. ¿Desde qué semestre se puede ingresar al grupo de astronomía? Mira, eso no tiene ningún punto de corte. Lo importante es que te acerques a los profesores, hables con ellos y si hay unas cosas como que de cultura científica que se deben hacer y en cualquier charla de grupos creo que han escuchado esto es en algún punto de su carrera ir al seminario del grupo. Sea que es obligatorio en el pensum o sea que no les toque, es importante asistir a las charlas de los seminarios para ver cuál es la dinámica del grupo. También hay charlas, hay reuniones, ya no el grupo de astronomía, sino el grupo de cada profesor. Entonces, si ya van a trabajar con un profesor un tema específico, pues asistir a las reuniones de grupo. Entonces, lo importante es primero acercarse a los profesores, ir a las reuniones de seminario de astronomía o grupos y lo más importante, como astronomía no es no, en el pregrado en física no tenemos una materia obligatoria en astronomía, pues hay que aprender de astronomía formal y los CBU son muy importantes, pero hay que tomar cursos formales, sí, astrofísica extragaláctica, astronomía general, astrofísica estelar, métodos astrofísicos avanzados o ah, cosas de programación relacionadas con astronomía. Hay muchos cursos, por lo menos hay una oferta de 6 7 cursos relacionados con astronomía y es bueno que ustedes tomen esos cursos porque mientras mayor formación en cursos, perdón por la redundancia, formal, tengan en astronomía, pueden llegar a entender más fácilmente lo que se les quiere presentar, que hagan de investigación o ustedes pueden proponer sus ideas, pero ya con una formalidad científica, que es lo que busca el grupo, porque si todos trabajamos temas netamente científicos, también nos gusta la divulgación, ni mucho menos se puede decir que no, pero para trabajar ya a nivel de estudiantes de pregrado, pues estamos detrás de los temas científicos interesantes. Entonces, esa es la manera. Entonces, no es un problema del semestre. Fíjate que estamos hablando de estudiantes que han estado envueltos en papers, en investigaciones, y ellos pues se han acercado desde diferentes semestres. Yo he conocido muchachos que de casi que llegaron a la carrera segundo, tercer semestre ya estaban acercándose a hablar con los profesores y pues han hecho sus tesis. Definitivamente en esto y han querido seguir la ruta para ser un astrónomo. De pronto para complementar ahí, pues también esos cursos que Alejandro está nombrando, no solamente se pueden tomar como electivos o pues también pueden ¿Crees? ustedes hacer la opción en astronomía y pues digamos que eso es una parte importante en la que el grupo también está comprometido. Entonces, estos cursos que ahorita le estaba mencionando, pues también hacen parte de la opción y la opción ustedes también la pueden empezar a realizar desde primer semestre si así lo quieren. Entonces, bueno, yo creo que eso responde la pregunta de Karen, que era cómo se hace el proceso para entrar al grupo. Es como la misma pregunta. No sé si hay algo más que complementar, pero pues lo que ya dijo Alejandro creo que está completo. Y la otra pregunta es si el seminario de astronomía siempre es el día martes a las 2 p.m. o cada semestre cambia. Bueno, el horario, perdón, ¿ahí me están oyendo? El horario del grupo del seminario de astronomía se ha tratado de mantener fijo por varias razones. Como es un curso, no puede estar cambiando de horario semestre a semestre y tiene que ser en un horario en el cual los estudiantes que lo vayan a escribir, que mayoritariamente ahorita son los estudiantes avanzados de pregrado y los de posgrado,
no se les cruce con otros cursos. Entonces se busca que no se cruce con cuántica y cosas de ese estilo, o cursos de posgrado. Y entonces una franja horaria que ya conocemos muy bien, en la cual no pasa eso, es el martes en ese horario. Entonces, si ustedes no pueden atender al seminario en este momento, y por ahí veo a David Sierra, que es quien en nuestro postdoc y quien está coordinando el seminario en este semestre, y se lo quiero agradecer mucho por su gran esfuerzo. La pandemia ha tenido algo bueno, y es que las cosas quedan grabadas. Y David Sierra ha hecho un gran esfuerzo por tener una página del seminario de astronomía en este semestre. David, si puedes compartir la página, por favor, por el chat, te agradezco. Y entonces ahí ustedes pueden darse cuenta de todas las charlas que han habido, que están grabadas, que son súper interesantes. Entonces, gracias David por mandar la página, ya ahí está todo, la pueden tener. Entonces, si no han podido ir en este semestre, pues bueno, allí tienen un repositorio y pueden escuchar y ver las charlas que han habido. Entonces, eso me parece un muy buen recurso, y digamos, no nos quedamos limitados al horario, y seguramente esta estrategia va a tener que seguirse manteniendo pues mientras haya pandemia. Entonces, por ahora, bajo estas condiciones, así no puedan ir los martes a las 2, pues sí pueden conectarse al enlace, y qué chévere que todos estén acá y que puedan estar tomando esa dirección web para poder ver todo lo de los seminarios. Hay una descripción de cada charla, está grabada, y es un esfuerzo muy grande que David ha hecho para atraer a muchas personas. Entonces, no sé, David, ¿quieres aportar algo con respecto al seminario? Hola Alejandro, gracias. Bueno, sí, en realidad voy a hacer la publicidad, por supuesto. Mañana vamos a tener charla y mañana tenemos una invitada especial que es de la Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, y nos va a hablar acerca de las últimas y más concluyentes resultados que ha dado la colaboración iVoz. Así que no se lo pierdan, va a estar súper genial, va a estar súper chévere. Y si quieren, pues, a todo el mundo les llega, pero en el Instagram que Miguel Alejandro ha hecho con mucho trabajo, y a lo cual también agradecemos, están todos los datos de conexión para cada una de los seminarios que damos. Gracias, David. Y todas las charlas se divulgan semanalmente a través de todo correo electrónico, redes sociales. Entonces ustedes tienen ahí los enlaces para entrar a la reunión de Zoom o lo que sea, la reunión, el medio que use la plataforma. Entonces no es un evento aislado y escondido que nadie puede acceder, sino que está totalmente al alcance de ustedes. Y hago otro comentario más con respecto a, ¿y qué pasa si realmente hay algo más interesante, pero no está en seminario? Sí, hay más charlas. Por ejemplo, en el coloquio divulgativo del Departamento de Física al cual todos pertenecemos, Beatriz y yo somos los coordinadores este semestre, y han habido muchas charlas en este semestre, muy variadas, y algunas de ellas han sido de astronomía. Entonces le pido el favor a Miguel. Miguel, si le puedes mandar a todos los asistentes acá la dirección web donde está el repositorio del coloquio, y allí pueden ver unas charlas bien interesantes. Entonces, todos esos recursos existen. Entonces, por favor, para acercarnos al grupo, para tomar cursos, recuerden que los cursos de astronomía los pueden tomar como electivos, como la opción de astronomía, como cursos CLE, o sea, opciones en nuestro pensum que tiene mucha flexibilidad, una alta electividad. Pueden hacer posgrado, pueden hacer en astronomía, siempre con titulación en física, maestría, pueden hacer tesis en astronomía, doctorado, pueden hacer tesis en astronomía. Hay estudiantes de doctorado, maestría y pregrado de casi todos los profesores en todas las áreas que ustedes se quieran imaginar, que pues les encantaría interactuar con ustedes, porque creo que una cosa que caracteriza al grupo es que nos encanta que los estudiantes del grupo interactúen entre los estudiantes. Y entonces, bienvenidos. Bueno, pero yo los dejo hablar a ustedes. Allí Miguel ya nos acaba de dar la dirección de las redes sociales y del canal de YouTube del departamento, donde se están subiendo todos los coloquios. Muchas gracias, Miguel. Entonces, veamos qué más preguntas tienen los asistentes. Muchachos, pueden seguir preguntando.
Bueno, muchachos, pues parece que no tienen más dudas ni más preguntas. Entonces, Miguel allí nos está mandando la página también de Facebook. Entonces, pues no sé, demos un minuto más por si alguien tiene una pregunta y más preguntas y ya después nos despedimos. Sin embargo, si alguno tiene una pregunta o algo que de pronto ahorita se le escapa por el cansancio de la hora, pero que quisiera dirigir a cualquiera de nosotros, entonces aquí por el chat le vamos a mandar, ya vamos, les vamos a mandar, Beatriz va a escribir los correos de los 4 profesores. Por favor, Valentina, dale Valentina, tienes una pregunta. Hola, profe. Sí, quería preguntar si ustedes, bueno, Beatriz y tú tienen como reuniones de grupo en las que hablen de sus proyectos o no. Sí, lo que pasa es que la dinámica que tenemos es esta, Valentina. Digamos, voy a hablar en general para que todos entiendan. El profesor Jaime tiene una reunión de grupo donde pues él tiene una dinámica que ahorita tú, Valentina, nos puedes contar cómo es. Pero así grosso modo como que entiendo que se reúnen todos y hablan un poquito de lo que cada uno está trabajando, ¿cierto? Entonces, lo que hemos hecho Beatriz y yo, no podría decir cómo es la dinámica del profesor Benjamín porque no la conozco, entonces haría mal en inventármela, pero la profesora Beatriz y yo lo que tenemos es que tenemos una reunión individual con cada uno de los estudiantes. O sea, yo hablo individualmente con los estudiantes de pregrado, con los de maestría y con los de doctorado. Entonces, tenemos un cuidado muy cercano semanalmente, no como grupo, sino con cada uno. Y lo que les pedimos a los estudiantes es que asistan al seminario de astronomía. Entonces, nuestra reunión es no grupal, sino es de seminario. Nos ha parecido bien hacerlo así porque podemos darle un seguimiento muy detallado a la evolución de la investigación y las tesis, pero también fortalecemos el seminario de astronomía. Pero de repente esta dinámica vaya a cambiar en algún momento. Pero por ahora es como lo hacemos. Valentina, ¿y cómo lo hacen en el grupo del profesor Jaime? Sí, es reunión semanal. Los integrantes del grupo no hablamos todos de los proyectos la misma semana, sino que vamos variando semana por semana quién va hablando. Algo así como el seminario, pero como interno. Chévere, Em, y sí, y pues también chévere, algunos tenemos chévere, sí, chévere, reuniones chévere, con Jaime. chévere. ¿Y más o menos cuánto duran las Eh, reuniones de ustedes? pues yo creo que es como de media hora a una hora. Ok, perfecto. Ok, Sí. Sí, aunque pues gracias. preguntaba porque sí, pues me interesaba como también saber de otros temas de los que Claro que sí. trabajan. Entonces, Entonces, te puedes acercar a cualquiera de nosotros y nos preguntas y bienvenida. Entonces, en concreto, por ejemplo, en mi caso, con los estudiantes de pregrado nos reunimos media hora en las fases iniciales de tesis. Ya cuando van a, o sea, propuesta de tesis y cuando empiezan la tesis, como las primeras 5 semanas. Y ahí para adelante se vuelven reuniones de una hora semanal con cada estudiante. Si es maestría, una hora. Y si es doctorado, son varias veces en la semana, por lo menos una hora. A veces me reúno 2 horas con el estudiante. Entonces, porque son cosas que hay que estar viendo muy detalladamente. Entonces, eso es como la política. No sé si la ok. profesora Beatriz quiera complementar algo. No, sí, lo que dijo ahorita Alejandro es básicamente lo que hacemos. Yo también me reúno con los estudiantes de manera individual. Y pues si alguno de ustedes quiere contactarme para algo y nos podemos reunir igualmente también para conversar de qué temas estamos trabajando, qué posibilidades hay para tesis o lo que sea, siempre lo he trabajado así, de esa manera, como que hablamos, les comentamos las cosas que estamos haciendo y de ahí empiezan a salir pues ya digamos algunos trabajos definitivos, ya con estudiantes digamos que quieren estar trabajando directamente en esos tópicos que ya Alejandro les comentó. Entonces, allí Beatriz en el chat les escribió los correos de nosotros. De pronto, la última cosa que yo haría es como preguntarles a ustedes, o sea, si yo estuviera en el lado de ustedes, yo quisiera saber y que me hablaran un poquito de, ¿y dónde están los que han hecho tesis con ustedes o trabajos con la gente del grupo? Entonces,
no todos, pero sí una gran fracción de los estudiantes han salido a hacer estudios de posgrado y ya en este momento hay un gran grupo haciendo estudios de doctorado. Digamos, María Claudia, que es de las personas que le dirigimos la tesis hace muchos años, recién llegamos, y ahora ella es una postdoc en Heidelberg, en Alemania. Ella tuvo su doctorado en Holanda. Pero también ya hay una gran cantidad de estudiantes que están yendo a obtener sus títulos de máster y de doctorado en astronomía en diferentes universidades. Entonces, en Francia, en Italia, en España, en Estados Unidos, y también hay gente que pasa en Chile, gracias, en Chile también. Y también hay personas que han pasado por el grupo, pero digamos han hecho su tesis, pero han querido salir a otro lado, y pues puedo decir que contamos con la fortuna de haber tenido unos excepcionalmente muy buenos estudiantes, y uno de esos pues fue admitido a donde todos soñaríamos que nos admitieran, a MIT, Stanford, eh, California, Los Ángeles, Berkeley, Chicago, Boulder, Colorado, y se pudo dar el lujo de escoger entre esas 6 y se fue a Chicago. Pero él hizo tesis en astronomía, pero decidió trabajar en otra área, pero lo que aprendió en astronomía de Machine Learning le ha servido un montón. Entonces no es una camisa de fuerza que después no pueden cambiar de área. Si quieren hacerlo, es su vida y perfecto, háganlo muy bien, pero les ha ido muy bien cambiando de área. He tenido estudiantes que hacen doble carrera, por ejemplo, en ingeniería mecánica, algunos han hecho su máster en ingeniería aeroespacial por el área relacionada. También hemos tenido estudiantes en maestría en electrónica que están haciendo su doctorado en ingeniería, en la parte de instrumentación astronómica y control. Entonces, han habido muchas vertientes y muchos estudiantes que han salido a hacer cosas diferentes en diferentes países del mundo y lo están haciendo extremadamente bien. Entonces, eso les puedo contar que no solamente los estudiantes de Beatriz o los míos o los de Benjamín o los de Jaime, todos tenemos estudiantes que han hecho cosas grandiosas y algunos de ellos están afuera haciendo unas carreras científicas muy interesantes. Bueno, muchachos, no sé si ustedes tengan más preguntas. Bueno, no siendo nada más, entonces les agradecemos por su asistencia, por la paciencia. Sabemos que está tarde, que todos tengan muy buena noche y que logren descansar harto. Cualquier duda, por favor, no olviden en contactarnos. Allí están los correos y pues que a todos les vaya muy bien. Nos estamos hablando. Chao, gusto haberlos escuchado y verlos. Gracias. Gracias, Alejandro. Chao, muchachos, que estén muy bien.